30 años. Y hoy me haces esto frente a nuestro hijo. No lo olvidaré. Marido se atreve a presentar a su amante en la boda de su hijo. Luisiana, esposa, reacciona y todo explota. El silencio en el salón de bodas era ensordecedor. Victoria Santillán sentía como si el aire se hubiera vuelto denso, pegajoso, mientras todas las miradas se clavaban en ella con una mezcla de lástima y morbo. Su marido Esteban acababa de presentar a Carolina Vélez como su invitada especial, y las palabras resonaban en sus oídos como martillazos. La joven rubia, vestida con un vestido rojo que gritaba provocación, sonreía con una seguridad que helaba la sangre. Victoria apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en sus palmas, mientras su mundo perfecto se desmoronaba frente a 200 invitados que habían venido a celebrar la boda de su hijo Diego. Pero esta escena explosiva había comenzado horas antes, cuando Victoria aún creía que viviría el día más hermoso de su vida. Esa mañana, Victoria había despertado con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Después de 25 años de matrimonio y de haber construido junto a Esteban un imperio familiar sólido, finalmente vería a su único hijo Diego caminar hacia el altar. Desde su elegante casa en La Joya, San Diego, Victoria contemplaba el océano Pacífico mientras se servía su café matutino en la taza de porcelana que había heredado de su abuela. Era el día perfecto para una boda perfecta. Victoria había trabajado incansablemente durante meses para que esta celebración fuera memorable. Su galería de arte, Santillán Contemporary, le había dado la estabilidad económica y el reconocimiento social necesarios para organizar un evento digno de la alta sociedad californiana. Había elegido personalmente cada detalle: las orquídeas blancas importadas de Ecuador, la orquesta de cámara, el menú degustación preparado por el chef más exclusivo de San Diego. Todo debía ser perfecto para Diego y Lucía, su futura nuera, una joven encantadora de familia tradicional mexicano-americana. Mientras se alistaba en su vestidor, Victoria recordaba los momentos más felices de su matrimonio con Esteban. Habían llegado a California como una joven pareja llena de sueños. Él, con sus ambiciones en el sector inmobiliario, y ella con su pasión por el arte. Juntos habían construido no solo una fortuna, sino una reputación impecable en la comunidad latina de San Diego. Victoria había sido la esposa perfecta, elegante, culta, siempre apoyando las decisiones de Esteban, financiando incluso parte de sus primeros proyectos inmobiliarios con las ganancias de su galería. El vestido que había elegido para la boda era una obra de arte en sí mismo, un diseño exclusivo en color champagne con bordados en hilo de oro que realzaban su figura elegante a los 45 años. Victoria se había mantenido impecable a través de los años, no por vanidad, sino por respeto hacia su familia y su posición social. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y el collar de perlas que Esteban le había regalado en su 10º aniversario completaba su atuendo. Pero algo había cambiado en Esteban durante los últimos meses. Victoria había notado su distanciamiento, las llamadas telefónicas que contestaba en privado, las reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas. Cuando intentaba conversar con él sobre los preparativos de la boda, Esteban parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Victoria había atribuido estos cambios al estrés de sus negocios inmobiliarios que habían crecido exponencialmente en los últimos años. La mañana de la boda, Esteban había salido temprano alegando una reunión urgente con inversionistas. Victoria no se preocupó demasiado. Después de tantos años juntos, estaba acostumbrada a que los negocios de su marido tuvieran horarios impredecibles. Además, tenía suficientes cosas de qué ocuparse: supervisar la decoración del salón, coordinar con el organizador de eventos y, sobre todo, disfrutar de estos momentos únicos con Diego.
Su hijo había llegado a media mañana, elegante en su smoking negro, pero Victoria notó cierta tensión en su rostro. Diego era un joven abogado prometedor, serio y responsable como su padre, pero con la sensibilidad artística que había heredado de ella. Cuando Victoria le preguntó si todo estaba bien, Diego había evadido la pregunta con una sonrisa forzada, diciendo que solo eran nervios de novio. Don Ricardo Santillán, el padre de Victoria, había llegado poco después. A sus 70 años, el patriarca de la familia conservaba la dignidad y el porte que lo habían caracterizado toda su vida. Viudo desde hacía 5 años, había encontrado en Victoria y Diego el sentido de su existencia. Ver a su nieto contraer matrimonio era, según sus propias palabras, la culminación de todo lo que había trabajado para construir en América. El salón de bodas en el Hotel del Coronado lucía espectacular. Las flores blancas y doradas creaban un ambiente de ensueño y la vista al océano proporcionaba el marco perfecto para la ceremonia. Victoria había llegado 2 horas antes para supervisar los últimos detalles y todo marchaba según lo planeado. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente, colegas de la galería, socios de Esteban, la familia extendida y la distinguida familia de Lucía, los Moreno, que habían viajado desde México especialmente para la ocasión. Victoria se sentía en su elemento, recibiendo a cada invitado con la gracia y elegancia que la caracterizaban. Las mujeres elogiaban su vestido y la decoración. Los hombres la felicitaban por el éxito profesional de Diego, y todos coincidían en que sería una boda memorable. La madre de Lucía, doña Carmen Moreno, había expresado varias veces su admiración por la organización del evento y por la familia que su hija estaba a punto de integrar. Pero conforme pasaban los minutos, la ausencia de Esteban comenzó a generar murmuros entre los invitados. Victoria mantenía la compostura, excusándolo con sonrisas diplomáticas, pero internamente comenzaba a sentir una creciente ansiedad. Era impensable que Esteban llegara tarde a la boda de su único hijo, especialmente considerando la importancia que siempre había dado a las apariencias públicas. Diego se acercó a su madre con evidente preocupación. El joven había intentado comunicarse con su padre sin éxito, y la ceremonia religiosa estaba programada para comenzar en 30 minutos. Victoria tranquilizó a su hijo, asegurándole que su padre llegaría en cualquier momento, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron y Esteban hizo su entrada. Victoria sintió un alivio momentáneo, que rápidamente se transformó en confusión y después en horror puro. Su marido no venía solo. Del brazo de Esteban caminaba una mujer joven, espectacular, vestida con un ajustado vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente sobrio y elegante de la boda. Carolina Vélez tenía 32 años, pero aparentaba menos. Su cabello rubio platinado caía en cascada sobre sus hombros desnudos y su maquillaje era impecable pero excesivo para la ocasión. Caminaba con la confianza de quien está acostumbrada a ser el centro de atención y su sonrisa tenía algo de triunfal que helaba la sangre. Victoria la reconoció inmediatamente. Era la relacionista pública que había trabajado en algunos proyectos de Esteban durante el último año. Los murmuros comenzaron de inmediato. Los invitados giraban sus cabezas, intercambiaban miradas de sorpresa y confusión. Doña Carmen Moreno palideció visiblemente, mientras que don Ricardo se enderezó en su silla con una expresión que Victoria conocía bien, la misma que ponía cuando se sentía profundamente ofendido. Esteban caminaba hacia Victoria con una sonrisa que pretendía ser natural, pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Cuando llegó hasta donde estaba su esposa, la besó en la mejilla con una frialdad que ella nunca había experimentado antes. Después, sin la menor vacilación, se dirigió a Carolina y dijo con voz clara, para que todos pudieran escuchar:
Familia, amigos, quiero presentarles a Carolina Vélez, mi invitada especial para esta celebración. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Victoria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La frase invitada especial resonaba en sus oídos con todas las implicaciones que conllevaba. No era una colega de trabajo, no era una amiga de la familia, no era una invitada casual, era algo mucho más significativo y humillante. Diego se había quedado paralizado junto al altar, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y vergüenza que partía el corazón de Victoria. Lucía, radiante en su vestido de novia, parecía no comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero la tensión en el ambiente era palpable incluso para ella. Carolina, por su parte, parecía disfrutar cada segundo de la atención que había generado su llegada. Se colgó del brazo de Esteban con una familiaridad que dejaba pocas dudas sobre la naturaleza de su relación, y cuando sus ojos se encontraron con los de Victoria, su sonrisa se amplió con una crueldad casi imperceptible. Victoria sintió que todas las miradas del salón se clavaban en ella, esperando su reacción. Algunas reflejaban lástima, otras morbo, pero todas la colocaban en el papel de la esposa traicionada públicamente. Los 25 años de matrimonio, la reputación familiar, el respeto que había construido en la comunidad, todo se desmoronaba en cuestión de segundos frente a 200 testigos. El mundo de Victoria se tambaleó. Esta era la boda de su hijo, el día que había soñado durante años, el momento en que su familia debía brillar ante la sociedad californiana. Y su propio marido había elegido este día sagrado para humillarla de la manera más cruel posible. Desde donde esté viendo esta historia, nos encanta leer sus comentarios. Cuéntenos qué opinan de esta situación tan impactante. Los susurros comenzaron como un murmullo apenas perceptible, pero en cuestión de minutos se extendieron por todo el salón como un incendio voraz. Victoria podía escuchar fragmentos de conversaciones que se filtraban entre las mesas. ¿Viste quién llegó con Esteban? Pobrecita Victoria, qué humillación. ¿Cómo se atreve a traer a esa mujer aquí? Cada palabra era como una puñalada que atravesaba su dignidad, pero Victoria mantenía la cabeza en alto, sonriendo mecánicamente mientras su mundo interior se desintegraba. Carolina no perdía oportunidad de marcar territorio. Con movimientos calculados y provocativos, se aferraba al brazo de Esteban como si fuera de su propiedad, dirigiéndose a los invitados con una familiaridad que resultaba obscena en el contexto. Cuando el organizador de eventos se acercó a preguntar sobre los últimos detalles de la ceremonia, Carolina respondió antes que Victoria, como si tuviera derecho a tomar decisiones sobre la boda. Su voz resonaba con una confianza que helaba la sangre, especialmente cuando decía cosas como «Esteban y yo pensamos que sería mejor si…» o «Nosotros preferimos que…». La indignación de don Ricardo era palpable. El anciano patriarca se había levantado de su silla y observaba la escena con los puños apretados, sus ojos brillando con una furia que Victoria no había visto desde que era niña. Su padre había construido su reputación en la comunidad latina de San Diego a base de trabajo honesto y valores tradicionales, y ver a su hija siendo humillada públicamente de esta manera despertaba en él una ira primitiva. Cuando algunos invitados se acercaron a saludarlo, don Ricardo respondía con monosílabos, su atención completamente enfocada en el insulto que se desarrollaba ante sus ojos. Diego había permanecido junto al altar durante varios minutos, paralizado por la incredulidad, hasta que finalmente se dirigió hacia su padre con pasos decididos. Victoria observaba desde la distancia cómo su hijo confrontaba a Esteban en lo que parecía ser una conversación tensa pero discreta. Diego gesticulaba con evidente agitación, señalando hacia Carolina y después hacia Victoria, claramente exigiendo una explicación por este comportamiento inexcusable.
La respuesta de Esteban fue aún más devastadora que su llegada con la amante. Con una frialdad que Victoria jamás había presenciado en 25 años de matrimonio, Esteban miró directamente a los ojos de su hijo y pronunció las palabras que cambiarían para siempre la dinámica familiar. Diego, ya es hora de que todos conozcan la verdad. Tu madre y yo hemos estado viviendo una mentira durante años y no voy a seguir fingiendo por más tiempo. Las palabras de Esteban llegaron hasta Victoria como ecos distorsionados, pero su significado era cristalino. No se trataba de una aventura pasajera, no era un error o un momento de debilidad. Era una declaración pública de que su matrimonio había terminado, anunciada en el día de la boda de su hijo frente a toda su comunidad social. Diego retrocedió como si hubiera recibido una bofetada, su rostro reflejando una mezcla de dolor y asco que partía el corazón de Victoria. El padre Miguel Hernández, el sacerdote que oficiaría la ceremonia, se acercó nerviosamente al grupo familiar. Era un hombre de 60 años que había conocido a la familia Luján durante décadas y había bautizado al propio Diego. Su incomodidad era evidente mientras intentaba mediar en una situación que claramente escapaba a su experiencia pastoral habitual. Don Esteban, murmuró con voz temblorosa, quizás podríamos hablar de esto después de la ceremonia. Hoy es el día de Diego y Lucía. Esteban desechó las palabras del sacerdote con un gesto despectivo que horrorizó aún más a los invitados cercanos. Padre, con todo respeto, mi vida personal no es de incumbencia de la iglesia. Carolina está aquí porque así lo decidí, y quien no esté de acuerdo puede retirarse. La arrogancia en su voz era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y Victoria se dio cuenta de que el hombre con quien había compartido su vida durante un cuarto de siglo se había transformado en un extraño, cruel y calculador. La familia Moreno, tradicionalmente conservadora y profundamente religiosa, observaba la escena con una mezcla de horror y vergüenza ajena. Doña Carmen había tomado del brazo a su marido, don Aurelio, susurrándole urgentemente al oído. Victoria podía imaginar la conversación. ¿Cómo explicarían esto a sus familiares en México? ¿Qué dirían en su parroquia? ¿Cómo justificarían haber emparentado con una familia que exhibía sus trapos sucios en público de manera tan vulgar? Lucía había desaparecido discretamente del salón principal y Victoria la encontró llorando desconsoladamente en el baño de damas. La joven novia, con su hermoso vestido de seda blanca, ahora arrugado por las lágrimas, parecía una niña perdida en medio de una pesadilla de adultos. Señora Victoria, sollozaba mientras Victoria intentaba consolarla. No sé si podemos continuar con la boda. Mis papás están horrorizados, mis tías están murmurando que esto es una mala señal y yo no quiero que nuestro matrimonio empiece con este escándalo. Victoria abrazó a su futura nuera con todo el amor maternal que pudo reunir, pero las palabras de consolación se le atoraban en la garganta. ¿Cómo podía asegurarle a Lucía que todo estaría bien cuando ella misma se sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo? ¿Cómo podía prometerle que la familia Luján seguía siendo respetable cuando su propio marido acababa de destronar esa reputación frente a 200 testigos? Mientras Victoria intentaba reparar el maquillaje de Lucía, podía escuchar los murmullos que se filtraban desde el salón principal. Las voces eran un coro de juicios y especulaciones. Siempre sospeché que Esteban andaba en algo raro. Pobre Victoria, tan elegante y educada, no se merecía esto. ¿Cómo va a continuar la ceremonia después de semejante bochorno? Esa mujer no tiene madre. Presentarse así en una boda. La ceremonia religiosa procedió como una representación teatral macabra. Victoria caminó hacia el altar con la dignidad que pudo reunir, pero cada paso se sentía como caminar descalza sobre vidrios rotos. Los invitados la seguían con la mirada, algunos con genuina compasión, otros con la curiosidad morbosa de quien presencia un accidente de tráfico.
Carolina había tomado un asiento en primera fila, del lado de la familia del novio, con una sonrisa triunfal que no intentaba disimular. Durante el intercambio de votos, Victoria intentó concentrarse en la felicidad de Diego y Lucía, pero las palabras del sacerdote sobre el amor eterno y la fidelidad matrimonial sonaban como burlas cósmicas. Cada mención del sacramento del matrimonio, cada referencia a la unión sagrada entre un hombre y una mujer, se clavaba en su corazón como recordatorios de su propio fracaso matrimonial exhibido públicamente. Esteban parecía completamente ajeno al dolor que había causado. Durante toda la ceremonia mantuvo una expresión neutra, casi aburrida, como si fuera un espectador casual en lugar del padre del novio. Ocasionalmente intercambiaba miradas cómplices con Carolina, quien respondía con sonrisitas que resultaban obscenas en el contexto sagrado de la ceremonia religiosa. El momento más humillante llegó durante el brindis de celebración. Las mesas habían sido dispuestas estratégicamente y por alguna cruel ironía del destino, Carolina había terminado sentada directamente al lado de Victoria en la mesa principal. Mientras los invitados alzaban sus copas para brindar por la felicidad de los novios, Carolina se inclinó hacia Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Victoria», murmuró con voz melosa, pero cargada de veneno. «Espero que no te sientas incómoda por mi presencia. Esteban me aseguró que eras una mujer madura, que entendería la situación». Las palabras fueron pronunciadas con tal descaro que Victoria sintió como si le hubieran abofeteado en público. Pero Carolina no se detuvo ahí. Continuó con su tortura psicológica, susurrando palabras que solo Victoria podía escuchar. «Sabes, Esteban ya no la necesita. Ha encontrado lo que realmente busca en una mujer: juventud, pasión, comprensión de sus ambiciones. Él me dice que contigo se siente como un hombre viejo, casado con sus responsabilidades». Cada palabra era como ácido derramado sobre una herida abierta. Victoria apretó la copa de champán entre sus dedos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso de arrojar el contenido sobre el rostro sonriente de Carolina. La humillación había alcanzado dimensiones que jamás había imaginado posibles. No solo la habían traicionado, sino que la traidora se atrevía a torturarla psicológicamente en público. Los discursos familiares se convirtieron en una tortura adicional. Cuando le tocó el turno a Esteban de dirigirse a los invitados como padre del novio, sus palabras sobre el amor y la familia sonaban huecas e hipócritas. Habló de los valores que había intentado inculcar en Diego, de la importancia de la honestidad en las relaciones, de la necesidad de construir un matrimonio sobre bases sólidas. Victoria observaba fascinada por la capacidad de su marido para mentir tan descaradamente, preguntándose si siempre había sido así de falso o si esta era una faceta que estaba descubriendo por primera vez. Don Ricardo había rehusado dar un discurso, algo completamente inédito en él. El patriarca de la familia había permanecido en silencio durante toda la celebración, su rostro convertido en una máscara de piedra que reflejaba su indignación y vergüenza. Victoria sabía que su padre estaba sufriendo tanto como ella, viendo cómo el apellido Santillán era manchado públicamente por el comportamiento de Esteban. La sesión de fotografías fue otro calvario. El fotógrafo, ajeno al drama familiar, insistía en tomar retratos tradicionales de la familia completa. Victoria tuvo que posar sonriendo junto a Esteban, fingir armonía matrimonial mientras Carolina observaba desde las primeras filas, con una sonrisa que prometía más humillaciones por venir. Las fotografías capturarían para la posteridad la farsa más dolorosa de su vida, la imagen de una familia feliz en el momento exacto de su destrucción pública. Cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, Victoria se sintió como una actriz que había interpretado el papel más difícil de su carrera.
Había sonreído, había agradecido los buenos deseos, había fingido que todo estaba normal mientras su mundo se desmoronaba públicamente. La máscara de compostura había funcionado hasta cierto punto, pero por dentro se sentía completamente destrozada, humillada y traicionada de una manera que jamás creyó posible. Victoria se refugió en el baño de señoras del hotel, buscando desesperadamente un momento de privacidad para procesar la humillación que acababa de vivir. Sus manos temblaban mientras intentaba recomponer su maquillaje frente al espejo, pero las lágrimas seguían brotando sin control. Se sentía como una muñeca rota, como si los 25 años de matrimonio hubieran sido una mentira elaborada que acababa de explotar frente a toda su comunidad social. Con los ojos hinchados y el rímel corrido, Victoria rebuscó en su bolsa de mano para encontrar pañuelos. Sus dedos se toparon con unos documentos doblados que había guardado días atrás y completamente olvidado. Eran los estados de cuenta bancarios que su contador le había entregado para que Esteban los revisara, documentos que contenían información sobre las inversiones familiares y que ella había llevado por casualidad en su bolsa desde hacía una semana. Al desdoblar los papeles con manos temblorosas, Victoria comenzó a examinar los números con más atención de la que les había prestado anteriormente. Como propietaria exitosa de una galería de arte, tenía conocimientos básicos de finanzas y lo que vio la hizo fruncir el ceño con creciente alarma. Había movimientos bancarios que no reconocía, transferencias a cuentas en paraísos fiscales y, lo más inquietante, depósitos masivos que no correspondían con los ingresos declarados de la empresa inmobiliaria de Esteban. Una transacción en particular llamó su atención, una transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán, fechada apenas 3 meses atrás. El concepto decía consultoría internacional, pero Victoria sabía que Esteban nunca había mencionado ningún proyecto de consultoría de esa magnitud. Había otras irregularidades. Pagos a empresas fantasma, movimientos de dinero que sugerían lavado de capitales y, lo más perturbador, una cuenta personal a nombre de Carolina Vélez que recibía transferencias regulares de $50,000 mensuales. Mientras examinaba los documentos, Victoria sintió como si estuviera descubriendo a un extraño. El hombre con quien había compartido su vida durante décadas no solo la había traicionado sentimentalmente, sino que aparentemente había estado involucrado en actividades financieras que rayaban en lo criminal. Los números no mentían. Había un patrón de evasión fiscal, blanqueo de dinero y posible fraude inmobiliario que explicaba el crecimiento inexplicablemente rápido de la fortuna familiar en los últimos años. La puerta del baño se abrió y entró don Ricardo, su rostro reflejando una preocupación profunda que iba más allá de la vergüenza pública que acababan de presenciar. El anciano había buscado a su hija con la intuición paternal de que ella necesitaba apoyo en el momento más oscuro de su vida. Al ver a Victoria llorando sobre los documentos, se acercó con la ternura de un padre que ha visto sufrir a su hija más allá de lo tolerable. «Mija», murmuró don Ricardo con voz quebrada, «no puedes permitir que ese hombre destruya todo por lo que has trabajado. No puedes dejar que te humille de esta manera frente a nuestra comunidad, frente a nuestros amigos, frente a tu propio hijo». Sus palabras tenían el peso de un hombre que había construido su reputación a base de dignidad y trabajo honesto y que no podía tolerar ver a su hija siendo pisoteada públicamente. Victoria le mostró los documentos con manos temblorosas, explicándole rápidamente las irregularidades que había descubierto. Don Ricardo, que había sido comerciante exitoso durante décadas antes de retirarse, entendió inmediatamente las implicaciones de lo que estaba viendo.
Su rostro se endureció con una indignación que iba mucho más allá del adulterio. Estaban ante evidencias de actividades criminales que ponían en riesgo no solo el patrimonio familiar, sino potencialmente la libertad de todos los involucrados. «Victoria», dijo don Ricardo con una voz que recuperaba la autoridad patriarcal que había ejercido durante décadas, «ese canalla no solo te traicionó como esposa, te traicionó como socia, como madre de su hijo y aparentemente como cómplice involuntaria de sus cochinadas financieras. Tú financiaste sus primeros proyectos con el dinero de tu galería. Tú has sido la cara respetable de su éxito social y ahora te utiliza como pantalla para sus negocios sucios mientras te humilla públicamente con su querida». Las palabras de su padre encendieron algo en Victoria que había permanecido dormido durante años. No era solo dolor lo que sentía, no era solo humillación, era una ira pura y justificada que comenzaba a reemplazar la desesperación con una fuerza que no sabía que poseía. Durante 25 años había sido la esposa perfecta, la que mantenía las apariencias, la que cedía en las discusiones por el bien de la armonía familiar. Pero esa mujer había muerto en el momento en que Esteban presentó a Carolina como su invitada especial. «Papá», murmuró Victoria mientras se limpiaba las lágrimas y enderezaba los hombros, «tienes razón. No voy a permitir que ese hombre me siga humillando. No voy a dejar que destruya el apellido Santillán con sus porquerías, y no voy a permitir que arrastre a Diego a este lodazal». Su voz había cambiado, adquiriendo una firmeza que sorprendió incluso a su padre. La mujer vulnerable había sido reemplazada por una guerrera que acababa de descubrir su causa justa. Victoria guardó cuidadosamente los documentos en su bolsa y se dirigió al espejo para reparar su apariencia. Con movimientos decididos, se retocó el maquillaje, se peinó el cabello y ajustó su vestido. Cuando terminó, la imagen que le devolvía el espejo era la de una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa humillada, era una adversaria formidable que acababa de encontrar las armas perfectas para contraatacar. Padre e hija regresaron al salón principal, donde la celebración continuaba con una tensión palpable. Los invitados seguían murmurando en grupos pequeños. Esteban conversaba animadamente con Carolina como si nada hubiera pasado, y Diego intentaba mantener las apariencias junto a Lucía, aunque su rostro reflejaba el dolor y la confusión que lo embargaban. El momento llegó cuando el organizador de eventos anunció que era hora de los discursos familiares tradicionales. Esteban ya había hablado con su hipocresía característica y ahora era el turno de los familiares cercanos. Don Ricardo había declinado hablar, y normalmente Victoria habría hecho lo mismo, manteniéndose en su papel de esposa discreta y elegante. Pero esta noche era diferente. Cuando el maestro de ceremonias preguntó si algún otro familiar quería dirigirse a los invitados, Victoria se levantó de su asiento con una gracia que sorprendió a todos. «Me gustaría decir unas palabras», anunció con voz clara y firme, dirigiéndose hacia el micrófono con pasos decididos que resonaban como martillazos en el silencio expectante del salón. Los murmullos cesaron inmediatamente. Todos los ojos se clavaron en Victoria mientras tomaba el micrófono, y por un momento el silencio fue tan denso que se podía escuchar el sonido de las olas del Océano Pacífico a través de las ventanas abiertas del salón. Esteban la miraba con una mezcla de sorpresa y alarma, como si intuyera que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de poder. «Queridos amigos, familiares», comenzó Victoria con una voz que proyectaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se avecinaba. «Esta noche ha sido muy reveladora para todos nosotros. Hemos visto aspectos de personas que creíamos conocer
Y creo que es momento de que todos conozcan algunas verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo. Esteban intentó interrumpirla, levantándose de su asiento con evidente nerviosismo. Victoria, creo que no es el momento ni el lugar para... Pero ella lo cortó con una mirada tan filosa que lo hizo detenerse en seco. Era la primera vez en 25 años que Victoria ejercía autoridad sobre él en público, y la sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. Mi querido esposo, continuó Victoria con una sonrisa que helaba la sangre. Durante años he mantenido silencio sobre muchas cosas por el bien de nuestra familia, por respeto a nuestro hijo, por mantener las apariencias que tanto valoras. Pero esta noche, cuando decidiste humillarme públicamente trayendo a tu amante a la boda de nuestro hijo, cruzaste una línea que no tiene regreso. Los invitados se habían quedado completamente inmóviles, como espectadores de un drama que superaba cualquier telenovela. Carolina había palidecido visiblemente y Diego observaba a su madre con una mezcla de horror y fascinación, sin saber qué esperar de esta versión de Victoria que nunca había visto antes. Victoria sacó los documentos de su bolsa con movimientos teatrales, desplegándolos frente al micrófono como un fiscal presentando evidencia crucial ante un jurado. Estos son estados de cuenta bancarios, queridos invitados, que revelan la verdadera naturaleza de los negocios de mi esposo. Transferencias millonarias a paraísos fiscales, cuentas offshore no declaradas, movimientos de dinero que sugieren lavado de capitales. El silencio se volvió sepulcral. Esteban se había levantado completamente, su rostro pasando del nerviosismo al pánico absoluto. Victoria, no sabes de lo que hablas. Esos documentos son confidenciales. No tienes derecho a... Pero su voz sonaba desesperada, confirmando involuntariamente la veracidad de las acusaciones. Tengo todo el derecho, replicó Victoria con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Soy tu esposa desde hace 25 años. Soy copropietaria legal de todos tus bienes. Y aparentemente soy también cómplice involuntaria de tus actividades criminales. Pero lo que más me duele no son los fraudes fiscales, no es el lavado de dinero, no son las empresas fantasma. Victoria hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo el salón hasta detenerse en Carolina, quien parecía estar calculando mentalmente cómo escapar de la situación. Lo que más me duele es descubrir que has estado pagando $50,000 mensuales a tu querida Carolina, dinero que proviene de las ganancias de empresas que construimos juntos, dinero que debería haber sido para el futuro de nuestro hijo. La bomba había explotado. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Algunos invitados sacaron sus teléfonos para grabar el momento, y la familia Moreno observaba con horror cómo su nueva familia política se destruía públicamente con acusaciones de corrupción y adulterio. Diego había procesado finalmente la magnitud de lo que estaba escuchando. Su padre no era solo un adúltero, sino aparentemente un criminal que había puesto en riesgo el patrimonio familiar y potencialmente había comprometido legalmente a toda la familia. El joven abogado comprendió inmediatamente las implicaciones legales de lo que su madre estaba revelando, y su expresión cambió de horror a una determinación fría que heredaba directamente de Victoria. «Mamá», dijo Diego acercándose al micrófono, su voz clara y decidida. «Gracias por tener el valor de exponer la verdad. Como abogado, como hijo y como hombre de honor, apoyo completamente lo que estás haciendo. Es hora de que nuestra familia se libere de las mentiras y la corrupción». Esteban recuperó la compostura con la desesperación de un hombre acorralado y se dirigió hacia Victoria con pasos agresivos que delataban su pánico interno. «Victoria, estás loca», gritó tratando de arrebatarle el micrófono. «Esos documentos están fuera de contexto, no entiendes de negocios, estás haciendo el ridículo frente a toda esta gente». Su voz se quebraba entre la ira y el terror,
Pero Victoria se mantuvo firme, protegiendo el micrófono con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Fuera de contexto, replicó Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras extraía más documentos de su bolsa con la precisión de un cirujano. Entonces explícales a nuestros invitados qué significa esta fotografía. Alzó una imagen impresa donde se veía a Esteban firmando contratos en una oficina lujosa, acompañado de hombres con trajes caros, cuyas identidades Victoria había investigado meticulosamente durante las últimas semanas. La fotografía había sido tomada por Carolina misma, quien aparentemente documentaba los encuentros de Esteban como evidencia de su nueva vida de lujo. Pero lo que Carolina no sabía era que uno de esos hombres era Rodrigo Vázquez, conocido en los círculos financieros como un blanqueador de dinero que había sido investigado por el FBI en múltiples ocasiones. Victoria había hecho su tarea, contactando a investigadores privados y contadores forenses que le habían ayudado a desentrañar la red de corrupción en la que su marido estaba involucrado. Este contrato, continuó Victoria, desplegando otro documento frente al micrófono, es para la venta de propiedades inexistentes en Tijuana, propiedades que según estos papeles valen $15 millones, pero que en realidad son lotes baldíos valuados en 200,000. La diferencia se deposita en cuentas offshore controladas por empresas fantasma que Esteban maneja desde hace 3 años. Los invitados observaban fascinados y horrorizados a la vez. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar el momento, comprendiendo que estaban presenciando no solo el colapso de un matrimonio, sino la exposición de una red criminal que podría tener ramificaciones legales enormes. Don Aurelio Moreno, padre de Lucía y respetado empresario en su propio derecho, observaba con una mezcla de admiración y horror profesional la precisión con que Victoria estaba desmantelando las defensas de Esteban. Carolina había intentado levantarse discretamente de su asiento, calculando mentalmente la ruta más rápida hacia la salida. Pero Victoria la interceptó con la mirada y dirigió su atención hacia ella con una precisión quirúrgica. Carolina, querida, no te vayas todavía. Los invitados deberían saber que no eres solo la amante de mi esposo, sino también su socia en estas empresas fantasma. Victoria extrajo otro documento, un acta constitutiva donde aparecía el nombre de Carolina como administradora de Consultores del Pacífico S.A., una de las empresas utilizadas para el lavado de dinero. La revelación cayó como una bomba sobre Carolina, quien palideció hasta alcanzar un tono casi verdoso. Ella había creído que su relación con Esteban era puramente personal y económica, sin imaginar que la habían involucrado legalmente en actividades criminales que podrían costarle años de prisión. Yo no sabía nada de esto, balbuceó con voz temblorosa. Esteban me dijo que solo necesitaba mi firma para unos papeles de rutina. Papeles de rutina que te reportan ingresos anuales de $600,000 sin trabajar, contraatacó Victoria con una frialdad que helaba la sangre. Carolina, querida, eres tan cómplice como él. La diferencia es que yo fui utilizada sin saberlo, pero tú participaste conscientemente a cambio de dinero sucio. Esteban realizó un último intento desesperado por controlar la situación, dirigiéndose directamente a Diego con la esperanza de apelar a la lealtad filial. Diego, hijo, tu madre está teniendo una crisis nerviosa. No puede distinguir entre documentos legítimos y sus fantasías de persecución. Necesita ayuda médica, no que la alienten en estas locuras. Su voz adoptaba un tono paternalista que pretendía generar lástima, pero que solo conseguía aumentar la indignación de los presentes. Diego se irguió con toda la dignidad de sus 25 años, su formación legal brillando en cada palabra que pronunció. Papá, como abogado puedo reconocer evidencia sólida cuando la veo, y como hijo puedo reconocer a un hombre de honor cuando lo veo. Tú no eres ninguna de las dos cosas.
Su voz resonó por todo el salón con una autoridad que sorprendió incluso a Victoria, quien vio en su hijo la misma fuerza que acababa de descubrir en sí misma. El joven se dirigió hacia el micrófono, colocándose junto a su madre con un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. Invitados, familiares, amigos. Comenzó con la elocuencia que había desarrollado en sus años de estudio legal. Lo que están presenciando no es el colapso de una familia, sino su purificación. Mi madre ha tenido el valor de exponer la verdad que podría habernos destruido a todos si hubiera permanecido oculta. La transformación en el ambiente del salón era palpable. Los murmullos de escándalo se habían convertido en expresiones de admiración hacia Victoria. Doña Carmen Moreno, quien inicialmente había observado la escena con horror, se acercó a Victoria con los ojos brillantes de emoción. «Señora Victoria», murmuró con voz quebrada por la emoción, «usted es la mujer más valiente que he conocido. Ha salvado no solo su dignidad, sino la de toda su familia». Don Ricardo se había levantado de su asiento y caminaba hacia su hija con una expresión de orgullo paternal que no había mostrado desde que Victoria era una niña pequeña. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras la abrazaba frente a todos los invitados. «Mi hija», murmuró con voz temblorosa, «nunca había estado más orgulloso de ser tu padre. Hoy demostraste que tienes la sangre de los Santillán corriendo por tus venas». Los aplausos comenzaron lentamente, iniciados por don Ricardo y rápidamente secundados por la familia Moreno. Pronto todo el salón estaba aplaudiendo, no por cortesía o protocolo, sino por una admiración genuina hacia una mujer que había transformado su humillación más profunda en su momento de mayor triunfo. Victoria sintió como si estuviera renaciendo frente a 200 testigos. Como si la mujer, que había sido durante 25 años, hubiera muerto para dar paso a una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Esteban, derrotado y expuesto, intentó un último acto de desafío. «Esto no ha terminado, Victoria. Mis abogados van a destrozar cada uno de esos documentos en los tribunales. Vas a lamentarte de haber hecho esto público». Pero sus amenazas sonaban huecas, desesperadas, como los ladridos de un perro acorralado. Diego se dirigió hacia su padre con una tranquilidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Papá, tienes exactamente 5 minutos para salir de esta boda. Si no lo haces voluntariamente, yo mismo llamaré a seguridad para que te escolten. No vas a arruinar 1 minuto más del día de mi boda con tus cochinadas». La autoridad en su voz era innegable, y Esteban comprendió que había perdido para siempre la lealtad de su único hijo. Carolina ya había desaparecido discretamente del salón, comprendiendo que su presencia solo empeoraba una situación que ya era insostenible para ella. Los invitados la vieron huir con la misma vergüenza con que había llegado, pero ahora cargando además el peso de ser una criminal expuesta públicamente. Esteban reunió los últimos restos de su dignidad destrozada y caminó hacia la salida bajo la mirada implacable de 200 invitados que lo observaban como al villano de una obra de teatro. Su salida fue recibida con un silencio que resultaba más devastador que cualquier abucheo, un silencio que marcaba el final definitivo de su presencia en la vida de la familia Luján Santillán. Con Esteban fuera del salón, la atmósfera se transformó completamente. La tensión y el horror dieron paso a una celebración auténtica, donde Victoria era tratada no como la esposa humillada, sino como la heroína que había salvado a su familia de la deshonra. Lucía se acercó a su suegra con lágrimas en los ojos, abrazándola con un cariño que iba mucho más allá del protocolo familiar. «Señora Victoria», murmuró la joven novia, «gracias por darnos un ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte. Diego y yo queremos construir nuestro matrimonio con la misma valentía que usted mostró esta noche». Sus palabras sellaban un vínculo que trascendía las circunstancias dramáticas de la boda, estableciendo una relación de respeto mutuo
que duraría para siempre. La celebración continuó hasta altas horas de la madrugada, pero ahora tenía un sabor diferente. Ya no era solo la boda de Diego y Lucía, sino también la celebración del renacimiento de Victoria Santillán como mujer independiente y respetada. Los invitados se acercaban constantemente a felicitarla, no solo por su valor, sino por haber expuesto una red criminal que podría haber afectado a muchas más familias. 3 semanas después, Victoria se encontraba en su oficina de la Galería de Arte, revisando los documentos de divorcio que su abogado había preparado meticulosamente. Los cargos criminales contra Esteban se acumulaban día tras día. Fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos, evasión de impuestos. El FBI había abierto una investigación formal basada en la evidencia que Victoria había proporcionado voluntariamente. La Galería Santillán Contemporary había experimentado un crecimiento inesperado después de los eventos de la boda. La historia de Victoria había circulado por toda la comunidad artística y empresarial de San Diego, convirtiendo su galería en un símbolo de integridad y valor civil. Los coleccionistas la buscaban no solo por su ojo artístico, sino por su reputación como mujer de principios inquebrantables. Diego y Lucía la visitaban regularmente, trayendo consigo una energía juvenil que había revitalizado la vida de Victoria. El joven matrimonio había establecido su residencia cerca de la galería, manteniendo una relación cotidiana con Victoria que había transformado la dinámica familiar. Ya no era la suegra protocolar, sino la matriarca respetada que había demostrado que el honor familiar valía más que cualquier conveniencia social. Una tarde de viernes, mientras Victoria organizaba una nueva exposición de artistas emergentes latinos, recibió una llamada de su abogado con noticias que la llenaron de satisfacción. Esteban había aceptado un acuerdo de culpabilidad que incluía la devolución completa de todos los bienes adquiridos con dinero ilícito, además de una sentencia de prisión de 8 años. Carolina había sido arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles intentando huir a Brasil y enfrentaba cargos similares. Esa noche, Victoria se sentó en la terraza de su casa contemplando el Océano Pacífico con una serenidad que no había experimentado en décadas. A los 45 años había descubierto que su verdadera vida apenas estaba comenzando. Ya no era la esposa de alguien más, ya no vivía a la sombra de las ambiciones de otro hombre. Era Victoria Santillán, mujer empresaria exitosa, madre respetada y símbolo de dignidad para toda su comunidad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era don Ricardo, quien la llamaba todas las noches desde los eventos de la boda, como si quisiera asegurarse de que su hija estaba bien. «Mi hija», escuchó la voz cálida de su padre, «acaba de llamarme el presidente de la Cámara de Comercio Latino. Quieren nombrarte empresaria del año por tu valor civil y tu contribución a la comunidad. ¿Qué opinas?». Victoria sonrió mientras observaba las estrellas reflejándose en el océano. «Papá», respondió con una voz que destilaba la tranquilidad de quien ha encontrado su verdadero camino. «Creo que por primera vez en mi vida estoy lista para recibir reconocimientos por ser yo misma, no por ser la esposa de alguien más». La conversación continuó por varios minutos, pero Victoria ya sabía que había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo durante 25 años. El respeto hacia sí misma y la certeza de que merecía una vida construida sobre la verdad y la dignidad. Su renacimiento había comenzado en el momento más oscuro de su existencia, demostrando que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La historia de Victoria Santillán nos enseña una lección profunda sobre la dignidad humana y el poder transformador de la verdad. Durante 25 años, Victoria vivió creyendo que mantener las apariencias y preservar la armonía familiar eran sus mayores virtudes. Se sacrificó silenciosamente,
financió los sueños de su esposo con las ganancias de su propio trabajo y construyó su identidad alrededor de ser la esposa perfecta y la madre devota que todos admiraban. Pero la vida tiene una manera particular de ponernos a prueba en los momentos menos esperados. Cuando Esteban decidió humillarla públicamente en la boda de su hijo, Victoria se enfrentó a una encrucijada que define el carácter verdadero de una persona. Podía seguir siendo la víctima silenciosa que absorbe el dolor para mantener las apariencias, o podía transformarse en la arquitecta de su propia dignidad. La transformación de Victoria no fue instantánea ni fácil. Primero tuvo que tocar fondo, sentir el peso completo de la traición y la humillación. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando descubrió las pruebas de la corrupción de su esposo, como si el universo le estuviera ofreciendo las herramientas necesarias para su propia liberación. Pero las herramientas por sí solas no bastan. Fue necesario que Victoria encontrara dentro de sí la fuerza para usarlas. El momento más poderoso de esta historia no fue cuando Victoria expuso los crímenes de Esteban, sino cuando tomó la decisión de hacerlo. En ese instante, dejó de ser víctima para convertirse en heroína de su propia vida. Comprendió que la verdadera traición no había sido el adulterio, sino haber permitido que alguien más definiera su valor y su identidad durante décadas. La lección más profunda que nos deja Victoria es que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad. A los 45 años, cuando muchas personas creen que ya no hay tiempo para cambios dramáticos, ella demostró que el renacimiento personal es posible en cualquier momento de la vida. No necesitamos ser jóvenes para ser valientes, no necesitamos ser perfectos para merecer respeto y definitivamente no necesitamos la aprobación de otros para validar nuestra propia existencia. Victoria también nos enseña que defender la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es preferible a vivir una mentira cómoda. Su valor no solo la liberó a ella, sino que protegió a su hijo Diego de continuar construyendo su vida sobre cimientos corruptos. Al exponer la realidad de Esteban, Victoria le dio a su familia la oportunidad de construir algo auténtico y sólido. Esta historia nos recuerda que las crisis más devastadoras pueden convertirse en las oportunidades más transformadoras si tenemos el coraje de enfrentarlas con honestidad y determinación. Victoria no solo sobrevivió a su peor pesadilla, sino que la transformó en su momento de mayor triunfo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.